Yo voy a hablar sobre las transformaciones que han ocurrido en el sistema de educación superior venezolano en estos últimos 15 años. Y voy a hablar, obviamente, de una experiencia que va a contracorriente de todo lo que hemos oído hasta ahora acá. No se parece en nada. Por supuesto se parecen mucho, pero es una cosa que va a contracorriente en lo fundamental de las tendencias, sobre todo de la tendencia que nos presentó Catherine ayer de las reformas de la educación superior ecuatoriana. El proceso venezolano camina como en la dirección opuesta. Voy a hablar de una experiencia que tiene niveles extraordinarios de experimentación, que tiene importantes logros y estrepitosos fracasos. La Universidad Venezolana, durante el periodo anterior, lo que en el léxico político venezolano se denomina la Cuarta República o el tiempo del pacto de punto fijo o la época de la democracia después de la última dictadura entre el periodo del año 58 al 98, se caracteriza por la existencia de universidades públicas autónomas con matrícula aceleradamente en crecimiento, por el papel de las universidades en la movilidad social y en la consolidación de esa democracia representativa. Las universidades como centros de activación política, sobre todo estudiantil, primero en contra de la dictadura de Pérez Jiménez y posteriormente en contra de los gobiernos de la democracia en todas sus dimensiones, enfrentado el movimiento estudiantil a las diversas expresiones de las políticas antipopulares. Juega en esto un papel fundamental la defensa de la autonomía universitaria. Y en ese sentido, políticamente y desde el punto de vista de pensamiento crítico y lugares de reflexión de la sociedad sobre la sociedad, las universidades jugaron un papel extraordinariamente importante. Sin embargo, a pesar de este activismo y movilización y esa noción de que prácticamente ser estudiante significaba ser activista, estar involucrado en luchas transformadoras, etc., las miradas de la actividad política estaban siempre dirigidas hacia afuera. No hubo, como ha ocurrido en la mayor parte de las universidades públicas de América Latina, una mirada hacia adentro, una mirada hacia lo fundamental que ocurre en la universidad, que son los procesos de producción y reproducción de conocimiento. Esto como espacio de crítica, de reflexión, de acción política, estuvo en lo fundamental ausente, con excepción de un periodo de mucha riqueza de debate teórico-político, que fue lo que se denomina en Venezuela la renovación universitaria, que correspondió al periodo del Mayo francés. En términos de contenidos, esta universidad reproducía las cosas que hemos visto en las otras caracterizaciones que se han hecho, ya sean universidades públicas o privadas, una marcada influencia de la universidad profesionalizada de influencia norteamericana. Por ejemplo, cuando yo ingresé a estudiar sociología en una escuela que había sido creada solo una década antes, los programas de sociología fueron elaborados por sociólogos norteamericanos, la Escuela de Sociología y Antropología, que fue el momento de ingreso de las profesiones de sociología y antropología al país. Los profesores que crearon los programas fueron todos norteamericanos y fue un proceso de borrón y cuenta nueva. Todo lo anterior producido en el país fue considerado como ensayístico y precientífico y
se creó un nuevo objeto de estudio que, como objeto de estudio más que la sociedad venezolana o la sociedad mundial, era la sociología como tal. Lo que se estudiaba era la sociología. Los autores de la sociología, y todos por supuesto eran de otra parte. De otra parte, los autores venezolanos, esta producción precientífica ensayística, simplemente se borró del mapa. En este sentido, obviamente, una universidad profundamente colonial. Pero una universidad también profundamente clasista. Una universidad clasista en la cual las carreras más prestigiosas estaban dirigidas a las necesidades de los sectores privilegiados de la sociedad. La medicina está orientada hacia la medicina de alto prestigio, la universidad de medicina de alta tecnología. La arquitectura estaba orientada hacia las casas individuales de quienes podían pagarse costosas casas individuales o hacia el sector bancario, financiero, etcétera. Los temas de la vivienda popular con poca frecuencia aparecían como preocupación en los programas de estudio. Y con el tiempo de esta universidad, digamos, autónoma, popular, que, como decía, jugó un papel muy importante en los procesos de ascenso social y de incorporación de sectores populares a la Universidad Pública Democrática. A partir de la década de los 80, se fue produciendo una importante transformación que tiene mucho que ver con la forma como, a partir del gobierno de Chávez, comienza a repensarse cuáles son los retos de la universidad. ¿Cuál será el botón acá? Nuevas inquietudes que surjan articulan el conjunto de las exposiciones. Entonces vamos a continuar con Edgardo Lander, él es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Voy a presentar dos cuadros rápidos. ¿Ah? Para comparar entre el año 84 y el 98, digamos, el periodo inmediatamente anterior al gobierno de Chávez, el ingreso universitario a las universidades públicas venezolanas, de acuerdo a una clasificación de nivel de ingreso familiar, en alto, medio, etcétera, etcétera. En el año 84, los aspirantes de nivel alto tenían 55% de probabilidad de tener acceso a la universidad, los que aplicaban en la universidad pública. En ese brevísimo periodo, entre el 84 y el 98, esa probabilidad pasó a más de 99%. Los estudiantes más pobres pasaron de una probabilidad de 70% a una probabilidad de menos de 20%. O sea, se produce un aceleradísimo proceso de transformación de la composición del estudiantado universitario en Venezuela. Igualmente, si uno compara el ingreso desde escuelas bachillerato público y bachillerato privado, hay una acelerada transformación. ¿Qué es lo que define qué va pasando? Con el deterioro muy marcado de la educación pública, privada y secundaria, la mejor educación primaria y secundaria es la privada, y quienes tienen entonces acceso a la universidad pública gratuita son los de sectores altos y medios y los sectores que vienen de la educación privada pública de menor calidad, o no estudian, o si la familia puede de alguna manera pagarlo, van a universidades privadas de tercera categoría. Entonces aquí vemos la absoluta perversión de un sistema universitario que no expresa, sino que construye la desigualdad como una de sus características principales.
Fueron igualmente importantes en este periodo los procesos de, por llamarlo de alguna manera, tecnocratización, que tuvieron su mejor expresión en algo a lo cual se refirió Rita y que para pensar a la Universidad de América Latina es absolutamente medular, que es el tema de los mecanismos de evaluación. En Venezuela denominado Programa de Estímulo al Investigador. Los impactos de estos regímenes de evaluación, especialmente la desvalorización de la función docente, el individualismo competitivo de publicar o perecer y en la abdicación de la definición de políticas de agendas de investigación propias por darle prioridad a los temas considerados como importantes por parte de los consejos editoriales de las revistas internacionales, sobre todo estadounidenses, prestigiosas, son bien conocidos. Estos sistemas de evaluación tienden a no tener demasiado impacto en gente que ya tiene canas, o como señaló Rita en su experiencia, pero obviamente las nuevas generaciones que van entrando a la universidad llegan con esas reglas del juego. Y eso tiene extraordinarias consecuencias. Por otra parte, se fue produciendo una perversión de la autonomía universitaria, en el sentido de la apropiación corporativa de la universidad, en la cual los intereses de los integrantes de la comunidad universitaria, sobre todo de los profesores, se convirtió en el motivo fundamental de la vida universitaria. Esto llevó a profundizar la desconexión de la universidad en relación a su entorno y llevó a cosas tan absolutamente absurdas, parte de la Venezuela saudita y de la lógica de la renta petrolera, en que un profesor universitario podía jubilarse con su sueldo completo después de 25 años de trabajo. Y si de esos 25 años había pasado 3 años sabáticos y había pasado 4 años de estudio de posgrado, esos años se reducían de los 25 años. Así que con menos de 20 años el profesor podía jubilarse a dedicación exclusiva, digamos, con sueldo completo, mientras un obrero de la industria siderúrgica, en que estaba, digamos, entregando su vida en unas condiciones de trabajo espantosas, no tenía obviamente esas condiciones, y donde, por supuesto, en el momento en que los profesores, en términos de su formación y su experiencia, tenían la máxima capacidad de tener algo que dar a la universidad, entonces se iban a la universidad y se iban a trabajar en una universidad privada o cualquier otro oficio. Estos asuntos forman parte de la lectura crítica que se hace de la situación de las universidades cuando llega el nuevo gobierno. En primer lugar, la preocupación central que tiene obviamente que ver con el proyecto político del gobierno de Chávez es el tema de la democratización del ingreso y el tema de la igualdad. En la fase inicial se hace un intento desde la Oficina Central de Planificación Universitaria de negociar con las universidades públicas autónomas, que son en ese momento la gran mayoría de la matrícula en el país, alterar los mecanismos de selección de manera que haya una especie de mecanismo no similar al de Brasil con la población afro, pero en términos de los graduados de educación pública secundaria. La Universidad Autónoma consideró que estos intentos de empujar desde afuera sus políticas de ingreso eran un atentado a su autonomía. Las universidades reaccionaron fuertemente, reactivamente, y prácticamente se cortó la posibilidad de avanzar en esta relación. En una cosa que tiene un... Ya, pues estoy empezando. Bueno,
En una cosa que fue muy mal manejada por ambos lados, el gobierno optó por dejar a las universidades públicas autónomas a la buena de Dios y crear un sistema universitario paralelo, desde cero, y concentrar todos sus esfuerzos en la creación de un sistema universitario desde afuera, desde cero. Se produce por diferentes vías y por diferentes programas, con muchos arranques y retrocesos y nombres diferentes de programas a lo largo del tiempo, una transformación absolutamente radical de la matrícula universitaria nacional. Hoy en Venezuela hay 2.600.000 estudiantes universitarios. En estos años la matrícula se ha incrementado prácticamente en 294%. La cobertura del sistema universitario es, en relación al grupo etario, de 83%, o sea, la segunda más alta después de Cuba en América Latina, y de acuerdo a estas estadísticas, la quinta del mundo, o sea, una cobertura extraordinariamente elevada. Y 72% de esta matrícula, de acuerdo a la ministra del Poder Popular para la Mujer, son mujeres. 72%. Los programas que hacen posible esta extraordinaria expansión de la matrícula son fundamentalmente 4. La transformación de institutos tecnológicos en universidades, la creación de numerosas nuevas universidades, la misión Sucre y la creación de la Universidad Bolivariana. La misión Sucre es la propuesta más original de transformación de cómo se entiende la educación universitaria, porque es una propuesta que se plantea simultáneamente la universalización del acceso, esto es, todo bachiller que quiera ingresar a la universidad tiene derecho a ingresar a la universidad gratuita, y un proceso de municipalización de manera que la universidad esté en todos los municipios del país. Se crea una cosa que se denomina aldeas universitarias. Actualmente, según las cifras del gobierno, hay 1.400 aldeas universitarias y son núcleos distribuidos en todo el territorio nacional, en las cuales, con apoyo de las instituciones de educación superior más cercanas, los estudiantes, desde sus propias comunidades o desde comunidades muy cercanas, pueden tener acceso a comenzar sus estudios universitarios. De estos programas ya han salido graduados con títulos de pregrado más de 300.000 estudiantes, y hay alrededor de 300.000 estudiantes que están actualmente cursando. Desde el punto de vista de los temas de este seminario, lo que es más interesante como experiencia ha sido la Universidad Bolivariana de Venezuela. Este proyecto, creado en el año 2003, comienza con un documento llamado Documento Rector, que es un maravilloso compendio de ideas y ensueños y posibilidades de lo que podría ser una universidad. Si bien no se habla en términos de lenguaje de colonial, sí se toman muchos de los principales asuntos que están en juego y se plantean claramente como objetivos del proyecto de proyecto de universidad. Se plantea muy centralmente, por supuesto, el tema de la democracia y la equidad. Se plantea la pertinencia a la realidad nacional, el compromiso transformador de la universidad enraizada en las comunidades. Se plantea la superación del fraccionamiento disciplinario, una concepción del conocimiento como complejo. Aquí hay una referencia
permanente a las nociones de Morán sobre incertidumbre, toda la ausencia de anclajes paradigmáticos sólidos, firmes, y más bien la necesidad de enfrentar las incertidumbres, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, la noción de que se trata de la formación integral del estudiante, no la profesionalización del estudiante, la noción de universidad diversa, plural, autónoma, democrática, con libertad de cátedra y de investigación, y cito el documento: la universidad será pluralista, democrática, propiciando la mayor libertad de pensamiento para la libre discusión de todas las manifestaciones del pensamiento universal, asumiendo el principio de participación de la comunidad universitaria en las múltiples decisiones y deliberaciones del estudiantado de la comunidad universitaria, para la búsqueda de acuerdos que supongan el respeto inalienable a la diferencia y a las posiciones minoritarias. Se plantea los proyectos que implican acción en comunidades, investigación y docencia como el eje de la formación de los estudiantes. Se plantea una formación basada en diálogo y no en una relación vertical de quien enseña a quienes aprenden. Se plantea una socialización con visión ecológica de los sistemas naturales. Se plantea la universidad con carácter experimental, que esté permanentemente buscando vías y renovándose. Y se plantea como problema central el reconocer las tensiones entre equidad y calidad, sabiendo y planteando claramente que la baja calidad lo que hace es reforzar la desigualdad. Entonces, como proyecto, es extraordinariamente abierto, rico, con extraordinarias potencialidades. Sin embargo, hay dos razones fundamentales por las cuales este proyecto se bloquea en su intencionalidad original. Primero, la disyuntiva política en el cual se encuentra el gobierno venezolano en el periodo 2003-2004, en que como consecuencia del paro petrolero, del golpe de Estado, de la proximidad a un referéndum revocatorio que estaba abierto para el año siguiente, se plantea la disyuntiva entre ir implementando esta universidad de modo experimental para ir descubriendo las complejidades de este nuevo proceso, o responder políticamente a la urgencia de dar un mensaje de apertura democrática amplia. Y se opta por lo segundo. Entonces se opta por un proceso de incorporación masivo de estudiantes en unas situaciones donde a veces literalmente los programas estaban siendo redactados, una semana después estaban los docentes estudiando los programas y una semana después estaban los estudiantes ingresando a los programas. O sea, unos procesos así, que pusieron la máquina del tiempo a trabajar así. Y esto, por supuesto, generó, además de muchos problemas, generó críticas muy severas por parte de visiones, por supuesto, academicistas, más tecnocráticas, diciendo que esto estaba, de alguna manera, por decirlo académicamente, puteando la idea de universidad. Y lo otro fue cambios políticos importantes en el país a partir del año 2005, más o menos. Y no quedará ya. Que ¿Cómo tienen que regresa? ver con Habría que pensar. el cambio de la orientación del proyecto político del gobierno venezolano de lo que se denominaba revolución bolivariana, que no quería decir nada, sino una cosa abierta, que se refería a incorporar a América Latina en un mundo multipolar. O sea, eran básicamente como ideas fuerzas sin contenido concreto de ninguna ortodoxia posible, lo cual implicaba posibilidades de creatividad y experimentación, a un momento en que el proceso se definió como socialista. Y se hizo un llamado a la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela como partido único de la revolución.
Aquí desaparece la incertidumbre, desaparece la complejidad, desaparece la noción de que no hay anclajes epistemológicos y ontológicos unívocos, desaparece el pluralismo y la apertura a todas las corrientes del pensamiento, y la universidad deja de operar, como decía el documento rector, con independencia de los intereses fragmentarios e inmediatos del poder político y la sociedad. Hoy la Universidad Bolivariana no solo es una universidad pública, sino una universidad gubernamental, que debe orientarse de acuerdo a sus estatutos del año 2009, de acuerdo al programa de gobierno. De acuerdo a la actual rectora de la universidad, Marianne Hansson, el currículum y pensum de esta casa de estudio tiene, cito, un enfoque distinto a las universidades tradicionales. Explicó que estos están basados en el Plan de la Patria, esto es el programa de gobierno con el cual fue reelecto Chávez en su última elección y fue electo Maduro. De acuerdo a la rectora, esa casa de estudios introducirá en su diseño curricular la inserción socioproductiva por petición del propio presidente Nicolás Maduro. Cito nuevamente, nosotros somos parte del Estado y bajo esta conciencia nos vinculamos a las políticas. La universidad tiene un currículo flexible que le permite adaptarse a las políticas que va generando el gobierno nacional. Hasta ahí llegó la autonomía. Y para concluir, la situación actual muy sintéticamente. Logros, una extraordinaria ampliación de la matrícula y democratización del ingreso a la educación superior, que significa efectivamente un cambio profundo en la sociedad venezolana en este sentido. Hay una extraordinaria transformación en los contenidos y en la pertinencia y orientación de los estudios, y esto se ve claramente en muchas carreras, en muchas de las orientaciones de formación de los estudiantes, particularmente en el caso de la medicina. Y hay una extraordinaria expansión territorial local que hace que la relación de la universidad con las comunidades y las formas de la organización de lo que se llama en Venezuela el poder popular tengan una dinámica muy diversa y muy compleja. Sin embargo, hay severos problemas. Un problema, el problema de la calidad de la formación. Es difícil, sobre la base de la información que suministra el Estado, realmente hacer un seguimiento que permita saber qué está pasando en un sistema tan vasto que ha crecido tan aceleradamente. Sigue habiendo críticas, por supuesto, por parte de la derecha y por parte de los sectores académicos más tradicionales respecto a esta universidad como universidad de tercera. No está claro cuáles son los criterios con los cuales podría evaluarse y pensarse este nuevo modelo universitario, que obviamente no puede evaluarse con los mismos criterios de la universidad anterior. Pero estos otros criterios no están suficientemente pensados, desarrollados, colectivizados, y entonces aquí hay severos problemas. En segundo lugar, es extraordinariamente preocupante la ausencia de pluralismo. Hay un sectarismo excluyente y una instrumentalización político-partidista de los procesos educativos. En estos programas no está clara la diferencia entre una universidad y una escuela de cuadros chavista. Valores medulares de la misma universidad, de lo que es la noción de universidad, como la pluralidad y el pensamiento crítico, se encuentran severamente constreñidos. La descolonización no puede decretarse por imposición vertical. En tercer lugar, todas estas nuevas instituciones, hay una ausencia total de autonomía y de democracia interna. Todo el sistema de educación superior depende directamente del Ejecutivo Nacional. Mientras el gobierno impulsa la democratización de las universidades autónomas, planteando asuntos como el voto universal de la totalidad de la comunidad, incluyendo obreros, empleados, estudiantes con voto equivalente para
nombrar a las autoridades, los rectores de la universidad los quita y le pone el presidente de la República a voluntad, el de la Bolivariana y las otras universidades del Estado. Ya estoy terminando. Correspondiendo a la polarización política del país, nos encontramos ante un sistema universitario dual en que hay las universidades públicas autónomas tradicionales como feudos de la oposición y todo el sistema de las universidades públicas no autónomas como instituciones progubernamentales. La situación económica actual, dado que Venezuela el petróleo representa 96% del valor total de las exportaciones, el colapso de los precios obviamente implica una transformación total de la capacidad del Estado para continuar con el tipo de políticas públicas que había desarrollado dentro de una lógica megalómana de renta petrolera siempre creciente y la expectativa de que los precios de petróleo solo seguirían en dirección al cielo. Hoy no hay capacidad del Estado, por más que se endeude con China, para seguir financiando la amplia gama de compromisos que ha adquirido, y acá está una situación de creciente crisis. Las universidades autónomas, como la Universidad Central de Venezuela, de la cual yo formo parte, a pesar de que en términos de relación presupuesto-matrícula siguen siendo muy privilegiadas, siguen siendo las universidades más caras porque son las universidades donde está la casi totalidad de los posgrados y donde se hace la mayor parte de la investigación. Pero son universidades que no se les ha reducido el presupuesto, sino que el presupuesto ha continuado siendo similar en condiciones de procesos inflacionarios de 20, 30, 50% anual, que hace que hoy el ingreso de un profesor del primer nivel sea menor que el salario mínimo. Esto es una profunda crisis para la universidad porque en el caso de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, 62% del gasto de personal, que es 80% más del gasto total, es un gasto para pagar a jubilados. Y no hay presupuesto de reposición de cargos, no hay presupuesto para biblioteca, para infraestructura, para equipos, etc. Y cuando se abren concursos para contratar nuevo personal, los concursos quedan desiertos porque no hay quien pueda pretender vivir de esos salarios que se están pagando.